Gracias al estudio de los archivos de los siglos XVI y XVII, se ha podido descubrir una riquísima vida científica y técnica con sorpresas tan notables como, por ejemplo, la primera máquina industrial de vapor, que no fue francesa ni inglesa, sino española, y con un inventor perfectamente identificado, el militar e ingeniero navarro Jerónimo de Allanz, en 1606. Allanz, nacido en 1553, de familia noble, había empezado su carrera como paje de Felipe II. Dotado, según las crónicas, de una fuerza descomunal, había combatido en Túnez, San Quintín, Flandes, Portugal, las Azores, La Coruña, y había desmantelado una conjura francesa para asesinar en Lisboa a Felipe II. Lope de Vega le dedicaría unos versos en su comedia Lo que pasa en una tarde. Allanz, caballero de la Orden de Calatrava, desempeñó importantes cargos públicos como regidor de Murcia, gobernante de Martos, pero además don Jerónimo fue músico, pintor, cosmógrafo, empresario y sobre todo inventor. En España existían desde mucho tiempo atrás lo que se llamaban privilegios de invención, que es lo mismo que hoy conocemos como patentes. El primer privilegio conocido es el que en 1478 otorga Isabel la Católica al médico Pedro Azlor por inventar un nuevo sistema para moler el grano. Nicolás García Tapia ha estudiado los privilegios que se conservan en los archivos y el paisaje es fascinante. Una pléyade de sabios españoles, portugueses, italianos, flamencos y alemanes acudieron a la corona española para patentar centenares de inventos tan diversos como bombas para achicar el agua en los barcos, balanzas de asombrosa precisión, ingenios para aprovechar al máximo los recursos hídricos, instrumentos para afinar la triangulación geodésica del terreno, obras de canalización de agua, sistemas para mantener a un buzo bajo el agua durante horas y, por supuesto, la primera máquina de vapor. En efecto, la primera patente de una máquina de vapor moderna, aquel invento que desencadenaría la revolución industrial, fue española. La registró en 1606 con otro medio centenar de inventos el citado militar y político navarro Jerónimo de Allanz y Beaumont. No solo la patentó, sino que además la aplicó. Jerónimo de Allanz fue una auténtica celebridad en su época. Lo fue ante todo en el campo militar. Felipe II le nombró en 1587 administrador general de las minas del reino, es decir, gerente de las 550 minas que había entonces en España y las que se explotaban en América. En su gestión al frente de las minas del reino, don Jerónimo se encontró con numerosos desafíos prácticos. Había que aumentar la rentabilidad de las explotaciones y solucionar problemas desde la limpieza de los metales hasta los impuestos sobre los proveedores, pasando por el desagüe de las galerías inundadas por las lluvias. Inicialmente Allanz inventó un sistema de desagüe mediante un sifón con intercambiador, haciendo que el agua contaminada de la parte superior, procedente del lavado del mineral, proporcionara suficiente energía para elevar el agua acumulada en las galerías. Este invento supone la primera aplicación práctica del principio de la presión atmosférica, principio que no iba a ser determinado científicamente hasta medio siglo después. Y si este hallazgo es realmente prodigioso, lo que eleva a Allanz al rasgo de talento universal es el empleo de la fuerza de vapor. A nuestro inventor se le ocurrió emplear la fuerza de vapor para propulsar un fluido, el agua acumulada en las minas, por una tubería sacándola al exterior en flujo continuo. En términos científicos, aplicar el primer principio de la termodinámica, definido un siglo después a un sistema abierto. Además, aplicó ese mismo efecto para enfriar aire por intercambio con nieve y dirigirlo al interior de las minas, refrigerando el ambiente. Es decir, que Allanz había inventado el aire acondicionado, o una especie de él. No fue solo teoría. Puso en práctica estos inventos en la mina de plata de Guadalcanal, en Sevilla, desahuciada precisamente por las inundaciones cuando él se hizo cargo de su explotación. Muchos años después, el inglés Somerset, sobre los trabajos de Allanz, diseñó una máquina que a su vez le será copiada por el también inglés Savery y que se aplicó igualmente a las minas. El francés Papin, el alemán Leibniz, el inglés Newcomen, esos son los nombres del camino que llevará a la máquina de vapor atmosférica en 1712, antes de la máquina de Watt con condensador incorporado. Así empezaría la revolución industrial. Por tanto, podemos decir que las bases de la ciencia europea y de la revolución científica que se produce posteriormente tiene sus primeras piedras en la ciencia española. Es cierto que después España pasó a ocupar un lugar secundario en el desarrollo científico y técnico y que el liderazgo pasó a Inglaterra, Francia y Alemania, pero ¿por qué pasó esto?
Pues las causas son múltiples: el colapso socioeconómico del país a mediados del siglo XVII, la esclerosis de las instituciones de la monarquía hispánica en los últimos años, la ausencia de concentraciones de capital suficiente para impulsar procesos sostenidos de innovación, la pérdida de peso internacional de España tras el Tratado de Utrecht en 1714, que le supuso la pérdida de todos los territorios europeos, más el desmantelamiento institucional del país a lo largo del siglo XVIII con la sustitución del mundo de los Austrias por el de los Borbones. Toda esta serie de factores que se fueron acumulando relegó a España a una posición menor internacionalmente hablando. Aún así, el siglo XVIII español hay cosas como la expedición de Jorge Juan y Antonio de Ulloa en 1735-1746, con la primera medición precisa de la longitud del meridiano terrestre, que por cierto fue realizada en colaboración con la Academia Francesa, cosa que al parecer ignoraba el ilustrado francés Masson de Maubeliers, aquel que decía que se debía a España nada. Y más tarde tendremos la expedición Malaspina, que compiló una enorme cantidad de conocimientos cartográficos, botánicos, médicos, etcétera, etcétera. Así que, con todo esto, es francamente difícil sostener que España nunca ha tenido ciencia ni técnica, como si fuéramos una nación consustancialmente inapta para lo científico. Y sorprende ver cómo el tópico arraigó en las mejores cabezas del siglo XX. Incluso en comentarios de este canal se pueden ver este tipo de ideas, cómo ha permeado en la gente. Y bueno, lo más llamativo de todo es que la realidad son datos, y los datos nunca dejaron de estar ahí, solamente bastaba con buscarlos. Tenemos un gran archivo donde todavía se guarda mucha información de esto, afortunadamente, y los datos y la información son incontestables.